Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas de Convoy, segundo episodio ya de este nuevo año, y hoy traemos a invitado de lujo, Alfonso Ramos, director de Transformación y Tecnología en Seidor. Bienvenido. Aparte de eso, bueno, sé que has escrito libros, tienes un blog, entonces si quieres también acabar de matizar todo lo que haces. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme, por estar con vosotros y hablar un poco de manera amena y distraída de lo que hacemos, ¿vale? Y nada, con respecto a tu pregunta, nosotros además, yo en mi caso además de dedicarme como director en transformación y tecnología en Seidor, que luego sí ya comentaremos un poquito más en detalle y estas cosas, sí que he escrito como coautor de 2 libros en temas de transformación, ayudar a las empresas a cómo en esta época de disrupción digital, de gran incertidumbre, bueno, pues qué caminos deben seguir, qué consejos debemos de llevar a cabo para tomar decisiones más certeras en un mundo donde la complejidad permanece y varía cada día, ¿no? También, como comentabas, también colaboro con varias escuelas de negocio donde hablamos de cómo esta transformación impacta en las personas, cómo esta transformación impacta en el ámbito comercial y de marketing y cómo también ayudar a evolucionar, transformar y aportar más valor en un entorno pues, mucho más complejo, competitivo y difícil, aunque hablemos en el mundo de que es 360 y que desde aquí podemos acceder a cualquier punto del mundo, ¿no? Pero es complicado competir. Totalmente, y además tienes un blog. También tengo un blog, correcto. Tenemos un blog que se llama Blue Community, donde ahí principalmente lo que hacemos en el blog es, a mí me gusta hablar de liderazgo, nos gusta hablar porque también participa alguna otra persona conmigo. Me gusta hablar de casos de éxito de empresas, pues que yo creo que son diferenciales, que tienen casos a contar, ¿vale? Porque pueden ser ejemplos muy potentes a contar, y también a mí me gusta hablar de pequeños mensajes, pero que son pequeños mensajes con gran impacto, ¿vale? Me gusta hablar, por ejemplo, hace poco hablé del efecto wow, los 3 minutos de oro, también hablo de cómo las cosas se pueden romper si no se tiene una perspectiva holística del entorno. Bueno, es hablar un poquito de elementos que en el mid-market, diría yo, ¿vale? Ayudan a poder impulsar. Ahora recuerdo un caso, un artículo que escribí hace poco y que ha tenido mucho impacto, que ha tenido bastante impacto, que se titulaba ¿qué quiero ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? ¿No? Y ahí me gustaba ese artículo que escribí, porque realmente te das cuenta que ser cabeza de ratón, para lo bueno o para lo malo, eres tú quien define el destino. Sin embargo, cuando eres cola de león, el diseño lo hacen unos y tú solo ejecutas lo que otros te diseñan. Entonces, tiene sus diferentes ámbitos de complejidad, o desde donde lo mires, pues Claro. Te da que pensar, ¿no? Y en la pyme o en la mediana empresa, como siempre eres cabeza de ratón, tienes que estar siempre permanentemente aprendiendo, leyendo, escuchando e impulsando cosas de una manera constante, ¿vale? Y a mí eso pues me gusta también pensar en cabeza de ratón. Está guay. Justo el otro día hablábamos con mi socio, ¿no? En el entorno en el que, por ejemplo, Convo estamos, ¿no? Que es un entorno, es un océano rojo total, ¿no? Y bastante competitivo. Y decíamos, ostras, la cantidad de soluciones, ¿no? Que han salido, pero esto también ayuda, ¿no? Y yo ahí igual me referencio más con la cola de león, ¿no? Que si bien es cierto que el león, claro, te va marcando el camino, pero también hace que te impulsa a tener que hacer las cosas mucho mejor, ¿sabes? Porque al final, o sea, te vas a quedar tú solo en la cola, pero si no impulsas, mueres, ¿sabes? Porque se lo come todo el león, resto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también hablaban de unos efectos, ¿no? Que era como
cuando, por ejemplo, llega un Burger King o un McDonald's a un sitio, de repente empiezan a aparecer más y hacen que como que se educa, ¿no? También en determinados sitios, y el negocio como que crece para todos, para los que lo hacen bien, ¿no? O cuando de repente abre una floristería, pues de repente abren como 3 o 4 y está claro que 2 les va muy bien y el resto mueren, ¿no? Pero si también eres capaz de... Ostras, que cuando hay un océano rojo también significa que hay una oportunidad muy grande, porque está habiendo una educación sobre una solución, sobre un entorno y tal, y obliga a los que están en ese océano rojo a activarse, a ser mejores, a estar en constante contacto con los clientes para ver, oye, pues cómo mejor o tal, ¿no? Eso es seguro, porque evidentemente en todo lo que yo me encuentro, que es también muy tecnológico, o parte de lo que, bueno, parte no, gran parte es tecnológico, dentro de nuestros competidores hay competidores que lo hacen bien y hay competidores con un foco similar al nuestro, con un procedimiento similar al nuestro, que lo hacen mal, que les va mal, con lo cual... Esto va por barrios. Hay barrios, hay gente que lo hace bien y se acompaña bien y se sitúa bien y yo creo que se posiciona correctamente, y hay otros pues, que evidentemente no se adecúan. Cuando yo me refiero a cola de león, evidentemente ser follower es importante y no es fácil ser follower. Pero en el entorno actual, donde la IA está tan de moda, donde impacta en ámbitos comerciales, en propuestas de valor, en todo lo que es la parte de operaciones, evidentemente, la reflexión es si yo quiero ser, sea grande, pequeño, mediana compañía, es si yo quiero ser cola de león o quiero ser cabeza de ratón. ¿Por qué? Porque yo aquí lo asemejo con un elemento de excusas, ¿no? O sea, yo me encuentro en muchas organizaciones que tienen muchas excusas para decir que ahora no es el momento. Porque no estamos preparados, porque no tenemos gente para poder abordar, porque quiero ver primero qué hace la competencia y luego ya lo haré yo, porque no quiero invertir porque todavía no está maduro el mercado. Bueno, excusas miles para hacerlo, ¿no? Y lo que creo es que es un momento para experimentar. Sea líder en el mercado o sea un follower en el mercado, ¿no? Porque creo que las cosas cambian tan rápido, y en el caso vuestro con Combo es obvio, ¿no? Las cosas cambian tan rápido que si no experimento, cuando lo haga, iré 12 meses de retraso con respecto a la competencia o a otro nuevo player en el mercado que se introduzca. Entonces, creo que debemos de tener esa mentalidad, sea el ámbito que nosotros de posicionamiento de liderazgo que tengamos en nuestro mercado, creo que tenemos que tener esa mentalidad de lanzadera, de quiero ser un pick, quiero estar ahí, quiero experimentar, porque experimentar quiere decir adoptar, y que la gente aprenda en el proceso de experimentación para que cuando realmente haga falta estemos realmente preparados. Con lo cual, yo no veo eso como un coste, sino que lo veo como una inversión a medio plazo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Además, me he encontrado con muchas de esas cosas que nos has dicho, y ahí también entran los vendedores, ¿no? De cómo somos capaces de ayudar, ¿no? Antes habían también varios posts muy interesantes, ¿no? Que decían, ostras, si tú trabajas en una empresa enterprise, nunca te van a despedir por implementar un Oracle, ¿no? O un key player del mercado. Ahora, sí que te pueden despedir si contratas una startup y luego todo falla, ¿no? Y era como esa confianza, ¿no? De cómo generar esa confianza en lo que tú estás diciendo ahora de, vale, pero Oracle te va a llegar aquí, a lo que a todo el mundo ya ha llevado, ¿no? Pero, sin embargo, si quieres disruptir, si quieres tal, igual tienes que mirar otras opciones que igual se puedan adaptar más a tu estructura, que igual pueda ser pues, que utilicen más la IA, que tal y que cual, para que puedan llegar más lejos, ¿no? Absolutamente. O sea, si vamos al mundo comercial, yo creo que estamos en un momento, yo creo que es bonito, un reto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un reto porque nos encontramos con un momento en el cual hay que entender que hay que romper hábitos o formas tradicionales de venta que hemos tenido siempre, ¿no? Y cuando me refiero a eso es que tenemos la suerte de disponer ahora, empezar a disponer de herramientas que nos aceleran. Nos aceleran en conocimiento de los clientes, en conocimiento del mercado, en conocimiento de la competencia, en cómo posicionar más y mejor
nuestras soluciones, entender más y mejor el dolor de nuestros clientes. Y eso, evidentemente, cambia la perspectiva de cómo nuestros comerciales deben de vender. ¿Vale? Independientemente, te diría, del tamaño del sector. ¿Vale? Yo creo que el buen comercial cada vez debe ser más asesor de soluciones y menos vendedor de producto. Y por ello está obligado a entender que las herramientas que tenemos a día de hoy, como es la IA, es un complemento perfecto para hacer esa transformación. Y este es el gran reto que tenemos nosotros, de cambiar esa mentalidad comercial. ¿Vale? Porque detrás de esa mentalidad comercial hay un elemento que para mí es fundamental, y es vender por valor y no por coste. Creo que hay otro. Yo soy, déjame decir, antidescuentos. Quien me conoce, a mí no me gusta hacer descuentos. Ir a las empresas que asesoramos, o que ayudamos a implementar CRMs, o que ayudamos a impulsar su propuesta, yo siempre digo es que yo no quiero hacer descuentos. Lo que tenemos que empezar a entender o intentar explotar, cómo debo de posicionar mi solución para que cubra tus dolores. Con lo cual, empecemos por entender el dolor. Y es un cambio inverso al proceso tradicional de venta. Que yo te posiciono mi propuesta de valor, la entiendes, la compartes, a ver si dentro de todo lo que yo hago, a ver si hay algo que te cubre, y sobre eso luego profundizamos. Yo digo, no, es que yo creo que es mejor entender, oye, vamos a establecer una relación de confianza, vamos a ver cómo llegamos a esa relación de confianza, que tú creas que yo te puedo ayudar, que yo crea que yo te puedo ayudar, porque de esa manera conseguiremos, y sobre eso pues vamos caminando. Totalmente. ¿Vale? Y creo que ahí está el cambio importante, un cambio importante del modelo actual de aproximación al mercado, ya sea desde un mailing automation, un inbound, ya sea desde una llamada física, ya sea desde cualquier canal que tú establezcas. Hay que establecer esos canales donde al que yo voy perciba que lo entiendo perfectamente. ¿Vale? Lo que a día de hoy se llama como la hiperpersonalización, ¿no? Pero que se habla tanto, pero que es muy compleja. Entonces, para conseguir eso, yo lo que digo es, muchas veces, es que debemos de disponer de herramientas en la compañía para impulsarlo. Y un CRM no es un colector de datos. Un CRM es la inteligencia de negocio que va a hacer de motor tractor para impulsar todo eso. Y si no lo entiendo como tal, pues es como un elefante entra en una cacharrería. No funcionará. Totalmente. ¿Vale? No funcionará. Entonces, o funcionará, pero no le sacarás ningún rendimiento. Porque bueno, los botones funcionan, correcto. Pero luego si no puedes tomar decisiones, si no puedes controlar cómo están tus clientes, si no puedes ver cómo se están moviendo en el funnel, ya sea de closing o de generación. Si no puedes hacer nada con esa información, es dinero que estás tirando a la basura. Totalmente. En cambio, si lo empiezas a implementar de forma que luego puedas tomar decisiones, ahí es donde ganas dinero. Efectivamente. Entonces, eso te tiene que ayudar pues, a establecer ese mapa mío de relaciones potente, para entender los pros y cons que yo tengo según ese mapa de relaciones, para entender cómo voy navegando, cómo voy definiendo mi hoja de ruta con el cliente. Esto es lo mismo que cuando salgo a navegar, claro. ¿no? ¿Dónde pongo la vela? Pues la pongo en función del viento que hay en ese momento. Claro. Y ahí, una pregunta, porque claro, cuando hablamos de todo esto a la gente le puede sonar un poco abstracto, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los dashboards, ¿vale?, que tú tendrías que dices, ostras, toda empresa mid-market, ¿vale?, porque entiendo que la enterprise se puede liar más la cabeza y la pyme igual, pues llevan un control más pequeño, porque al final hablamos de volúmenes más pequeños, pero toda empresa mid-market, ¿cuáles son los dashboards que deberían tener sí o sí para poder tomar dentro del ámbito comercial? Dentro del ámbito comercial. A ver, yo para mí creo que es importante entender y conocer cuál es el grado de salud de relación que tengo con los clientes. Primer punto. ¿Vale? O sea, yo creo una especie de NPS. Correcto. ¿Vale? Yo creo que es bueno entender cuál es el nivel de satisfacción que tienen conmigo, cuál es el nivel de satisfacción que tienen con nuestros servicios,
cuál es el nivel de si le hemos ofertado muchas veces y no nos ha comprado nada, el por qué, entenderlo, porque eso también pasa. Es decir, nosotros podemos tener, por un lado, cuál es el indicador que me dice cuán de filiación o de captación eres tú conmigo. ¿Vale? Yo creo que eso es importante saberlo y entenderlo. O sea, saber la closed door reason, ¿no? Como se le llama en el sector tecnológico. O sea, ahí cada vez, por ejemplo, que alguien ponga un negocio en, oye, oportunidad perdida, una buena automatización, ¿no? Podría ser salir un mensaje en Slack, ¿no? A la gente del departamento de producto, al C-Level, al A quien tal. corresponde un mensaje personalizado en función del C-Level al que va, porque el misma compañía, en función del C-Level, el mensaje tiene que ser diferente. Claro, pero ahí lo bueno sería hacer una automatización, ¿no? Que el comercial diga, mira, esta oportunidad la he perdido, y que tenga una serie de variantes dentro del propio CRM que pueda ser, pues, está claro que el precio es una excusa, pero bueno, ¿sabes? Precio, producto, si es dentro del producto que tal, ¿no? Y que haya como una serie de tal para que, ¡pum!, llegue a quien luego toma las decisiones, ¿no? A la hora de gestionar el roadmap y que pueda ver, vale, ostras, acabamos de perder una oportunidad de X, Y, Z por este motivo, ¿no? Efectivamente. Vale, tenemos uno, tenemos otro que sería el NPS, que eso ya sería de un poco los clientes existentes, ¿no? La temperatura que pueda haber con la temperatura ellos. que tengo con ellos. ¿Eso cómo lo medirías? ¿A través de reuniones con CX? Con... Pues, a ver, yo eso lo mido desde el punto de vista... para mí eso entra más dentro del ciclo de vida de relación con el cliente. ¿Vale? Porque yo puedo tener un ciclo de vida temprano, en el cual a día de hoy ese cliente para mí no es cliente que me esté comprando, pero evidentemente yo estoy estableciendo con él una relación por frecuencia de reuniones, por amplitud de modelo de relación cliente-proveedor. Es decir, ampliamos nuestro abanico de contactos entre las compañías, no solo un único elemento de contacto comercial, comprador o comercial C-Level, sino que establecemos un modelo de relación mucho más capilar, ¿vale? Y eso me va definiendo actividades, evidentemente, hasta que entro ya en el elemento de ventas repetitivas. Lógicamente, pues ahí obviamente habrá que entender otros indicadores como lo que tú decías de grado de satisfacción, de fidelización, de repetición, etcétera, ¿vale? Para entender solo lo que es el grado de fidelización o captación que tengo del cliente. Y luego, obviamente, hay un marco clarísimo que es, pero yo creo que ese es habitual, que es control del pie, obviamente el funnel. O sea, creo que tener un funnel sólido, un funnel garantista, un funnel realista, que es el gran problema que tenemos muchas veces, ¿vale? Nos permitirá entender y saber hacia dónde voy y poder tomar decisiones buenas o menos buenas, pero tomar decisiones sobre un problema. Lo que yo me encuentro muchas veces es que los funnels que tenemos en las organizaciones o todo lo que es el pipe que hay, pues en gran medida no es realista. ¿Vale? Está, déjame decir, adulterado, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Pues por atisbos, porque hay que llegar a un presupuesto, pero luego al final no se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque la realidad de lo que yo tengo ahí plasmado no es lo que yo... no es la realidad que yo tengo con el mercado, ¿no? Para mí esos dos elementos son importantes. Y luego, evidentemente, yo creo que hay que tener una correlación en las compañías, en el ámbito comercial, de 4 o 5 palancas, ¿vale? Una, para mí es importante entender cuántos impactos hago de manera recurrente con los clientes. Por vía digital, ¿vale? Por diferentes canales. Impactos que hago de interés, ¿vale? Para captar, para fidelizar, para dar respuesta a dudas, a problemas o incidencias, impactos que tengo. Porque eso, evidentemente, esos impactos lo que me van a hacer es mejorar la salud de relación. O como digo yo una cosa, a mí me gusta el concepto de la repetición. Yo creo que no hay herramienta más potente en el ámbito comercial que la repetición. La repetición con valor. ¿Qué quiero decir? O sea, a mí me gusta comerciales que vendan, que lo que vendan sea, déjame decir, de valor, es decir, tenga un valor detrás y que sea verdadero. ¿Vale? Y esto es lo que debemos de plasmar en un pipe, o esto es lo que debemos de plasmar en los indicadores. ¿Me explico? Es decir, si yo consigo esa correlación de cosas, al final mis indicadores serán mucho más, la conversión será mucho más potente. ¿Y cómo identificas si es verdadero o falso? ¿Por qué? Porque eso ya es el ADN de la compañía.
Pero yo creo que me tenemos que refiero, tener... porque cuando tú hablas de contactos verdaderos, entiendo que es, pues, por ejemplo, que entendamos muy bien el proceso de venta, que esa empresa tenga budget, ¿no? O sea, hay como varias preguntas de cualificación que te puede ayudar a saber. ¿Entiendo que vas por ahí o...? Por ahí, absolutamente. Vale, O sea, yo creo que un elemento fundamental es tener muy claro, muy bien definido el método. El método de aproximación. Y el método de aproximación yo lo defino con éxito y con fracasos. Pero yo tengo mi método. Y mi método define los diferentes pasos, estadios que voy a tener, los diferentes inputs y outputs que yo voy a tener y las diferentes actividades que yo voy a implementar para ir creciendo en ese modelo de confianza y de aproximación. Y eso tiene que ser un método, es que no es inventable, es el método que hemos decidido, porque es el método que nos va a llevar al éxito. Porque lo demuestran los casos y lo demuestran los fracasos. Un playbook, ¿no? Un playbook. Pero que para mí es el Padre Nuestro. O sea, los 10 mandamientos. Esto es lo que tenemos que decir. Yo siempre digo lo mismo muchas veces. Yo no quiero que pensemos cuando tenemos eso. Yo quiero que lo ejecutemos, porque ya hemos demostrado que funciona. Con lo cual, no quiero inventos. Quiero ejecutarlo. Porque inventar o pensar, ¿qué quiere decir? Ralentizar el proceso de venta. Hacerlo más largo de lo que en realidad debería ser. Porque yo ya he demostrado que ese proceso de venta funciona de esta manera, con muchos casos. Y cuando no ha funcionado, también lo he incorporado para mejorarlo. Y ahí es donde la IA nos ayuda brutalmente. A que si yo tengo ya un playbook bien definido, bien estructurado, con un método bien marcado y con muchos casos de éxito y de fracaso donde me sitúa o no los next steps, un comercial que tiene su agente, ¿cómo debo de atacar a este cliente nuevo? Con esta serie de características y circunstancias. Y con estos players competencia que tiene el mercado. Pues tu playbook de actuación es este, circunscrito al método establecido. ¿Y eso que estoy haciendo con esto? Oye, no pienses. Actúa lo que te estoy diciendo porque esto funciona. No falla. Y esto es yendo al principio que comentábamos, es un cambio de paradigma. O sea, yo no creo en los comerciales supermanes. Yo creo en los comerciales o en los desarrolladores de negocio, en la gente que impulsa las cosas trabajando de manera colaborativa en muchos elementos. Pero con una idea clara, que es aportar valor al cliente. ¿Cuál es el playbook que utilizáis vosotros? Si se puede preguntar. El playbook que utilizamos nosotros. A ver, dentro, yo te diría el que me gustaría a mí, ¿vale? O el que me gusta a mí, el que intento implementar, porque tampoco voy a entrar en temas de... Sí, sin entrar en mucho detalle, pero alguien detalle, que te esté escuchando diga, vale, ¿y cómo lo hace él? ¿Vale? Bueno, a mí lo primero que tengo, lo primero que me gusta, lo primero que yo siempre digo en lo que es CNT, con la gente, con mi equipo, con los comerciales con los que intento trabajar o trabajo, es, oye, tenemos que tener clara la propuesta de valor. ¿Qué hacemos? ¿Y qué valor aportamos a los clientes? Y lo primero que tenemos que tener claro es una cosa, que tenemos un conocimiento muy profundo del mercado al que nos dirigimos. Y eso no lo tenemos que creer, porque yo soy el primero que no lo creo. Yo creo que tenemos un conocimiento muy profundo de clientes a los que vamos, creo que podemos aportar un valor importante y definimos qué servicios pueden aportar ese valor. Hoy creo que tenemos un servicio contrastado que aporta un valor relevante, ya pueda ser en términos de CRM, ya pueda ser en términos de asesoramiento y acompañamiento, ya pueda ser en cómo vamos a definir el Customer Journey de un cliente, ya pueda ser... ¿Pero por qué? Porque evidentemente tenemos elementos previos que nos ayudan a poder acelerar esas líneas de actuación. Vale. ¿Vale? La propuesta de valor clara. Primer clara. Vale. El segundo elemento es, oye, ¿qué beneficios le puedo aportar al cliente? Entender el beneficio que le voy a aportar. ¿Qué va a ganar contigo? ¿Qué va a ganar conmigo? O sea, y para eso, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cuál es su dolor? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Vale. O sea, creo que para poder aportar realmente el beneficio, yo tengo que entender su dolor, su problema. ¿Vale? Y lo que digo es, oye, no empecemos una conversación o intentemos no avanzar mucho en conversaciones si no tenemos claro su dolor. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a dar vueltas. A dar vueltas.
Ghosting. A dar vueltas, a perder el tiempo, a alargar el proceso comercial, a invertir mucho tiempo y recurso en algo que probablemente no vaya a donde debe de ir. Pero no porque no podamos ayudarle, sino porque no hemos sabido entender dónde le podemos ayudar y cómo le podemos ayudar. O no hemos sabido explicar cómo le podemos dar cobertura a ese problema, a esa dolencia. A mí me gusta llamar dolor a eso, ¿vale? Pero eso es importante. Vale, entonces tenemos clara la propuesta, ¿vale?, de valor, tenemos clara en qué somos buenos, tenemos clara el dolor. El dolor. ¿Qué continúa? Y luego a partir de ahí, una vez claro tenemos el dolor, ¿cómo personalizo el servicio para dar cobertura a ese dolor? O sea, yo creo que es importantísimo entender qué impactos voy a causar en su negocio, en sus procesos de negocio, y qué ROI va a obtener con eso. ¿Hacéis ROIs a los clientes? Algunos casos sí, muchas veces sí, cuando se hacen casos de uso, sí. ¿Y pruebas de concepto? O... Bueno, pruebas de concepto sí, cuando se hacen implementaciones de IA, cuando se hacen implementaciones de automatizaciones de procesos, sí que se hacen pruebas de concepto. De hecho, nosotros hacemos muchas hojas de ruta de IA dentro de la compañía, ¿vale? Y dentro de esas hojas de ruta pues hay un punto de elemento que es hacer pruebas de concepto de lo que salen esas hojas de ruta a potenciales, porque se priorizan, se definen y es importante marcar ese roadmap a 90 cada 3 meses. Yo digo que siempre los ciclos de implementación deben de ser 1, 2, 3 iniciativas cada 90 días, con lo cual ya estás circunscribiendo impactos a corto plazo, retornos a corto plazo y beneficios, obviamente, a corto plazo, que es complicado. Porque, yendo a esta pregunta que tú me decías del playbook, es importante escribirlo. Y es importante priorizarlo, porque es importante definir foco. Yo soy una persona que le gusta siempre decir, oye, si hacemos algo, pongamos foco. ¿Vale? A mí me gusta tener mucha gente poniendo foco en diferentes cosas, porque así también ampliamos la capacidad nuestra, ¿no?, de actuación. Pero hay que poner foco en las cosas. ¿Y eso qué quiere decir? Una misma persona no puede tener, a la hora de implementar un proyecto en una organización o una iniciativa, 20 iniciativas a la vez, porque es imposible ponerle foco. Y eso es lo que yo insisto cuando hacemos hojas de ruta. Y más en el mundo de la IA. Ayer estaba dando una charla, ¿no? Y lo primero que decía es, yo no creo en las iniciativas aisladas. Yo creo en los planes. Yo creo que es bueno tener un plan en el cual, evidentemente, se va adecuando y customizando a lo que está moviendo el mercado. Pero tengo un plan claro, donde tengo claro el objetivo, tengo claro los beneficios y tengo claro el ROI que quiero obtener, el impacto. El impacto tiene que ser medible en 2 ámbitos. Una, en el cliente, y otra en la cuenta de resultados. Si yo no tengo ese impacto en ambos elementos, me lo pienso. Yo creo que no vamos por el buen camino. Algo va a caer. Algo va a pasar. ¿Vale? Y esto es lo que yo impulso o me gusta impulsar dentro de mi área de dirección, dentro de la mentalidad de la gente con la que trabaja conmigo y lo que intento hacer con los clientes. O que intentamos hacer con los clientes. Y TIT, como bien dice su nombre, es transformación y tecnología, con lo cual hacemos mucho tema de transformación, pero también, como es normal en el mercado al que estamos dirigidos, para hacer más ágiles, más flexibles, más próximos, más eficientes, pues impulsamos a la vez la parte tecnológica, claro, ¿vale? Para que se vea un end-to-end y un compromiso real, ¿no? Oye, este señor viene, nos define cómo hacerlo, el qué tenemos que hacer, el cómo lo hacemos y también está con nosotros en el terreno de juego marcando goles o parando penaltis. Y ahí es el elemento. Yendo al punto del playbook, si yo consigo esto, evidentemente los procesos, bueno, yo creo que se convierten mucho más. Y luego, evidentemente, hay luego toda una parte de impactos para generación de apertura de leads, para generación de identificación de necesidades, obviamente, ¿vale? Pero ahí lo que a mí me gusta es siempre tender a personalizar. Siempre tender a personalizar. Y para eso hay que tener información del cliente. Yo no me gusta no tener
claro qué quiero vender y a quién lo quiero vender. Un ICP súper definido. Me gusta. Sí, eso. Vale, ICP súper definido y así ya puede ser mucho más eficiente a la hora de gestionar todo el embudo. Y si no es un ICP, entendamos qué hacemos si lo abandonamos, porque, insisto, estamos en una época también que el liderazgo, los líderes tienen que saber a renunciar. Es decir, esto ya no vale todo por todo. Yo creo que también los recursos que tenemos son escasos, son acotados y debemos de saber también decidir a qué vamos y a qué no vamos. El foco, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Entonces, también, oye, el cliente no me interesa. ¿Por qué? Pues porque no está dentro de mi marco. Ya está. Pues, bueno, ¿será bueno o malo? No lo sé, pero no está dentro de mi marco. Si no está dentro de mi marco, probablemente no voy a conseguir la relación de confianza que me gustaría tener, ni él va a conseguir conmigo la relación de confianza como proveedor que le gustaría tener como proveedor. Entonces, hay que también saber decir que no. Totalmente. Y es una labor importante nuestra. Y ahí, en este nuevo mundo, ¿no?, de transformación digital, donde comentabas, ¿no?, un VUCA o un BAN, ¿no?, que ahora se habla tanto, ¿no?, de estos anglosajismos para definir el contexto en el que nos encontramos, ¿cuál dirías que es el mayor peligro que tienen las organizaciones o los vendedores? Pues mira, yo lo que creo, fíjate, yo creo que hay dos elementos para mí importantes a gestionar. Uno es la incertidumbre y dos es la frustración. Uno emocional y otro racional, ¿no? Absolutamente. ¿Vale? Debemos estar súper preparados para gestionar bajo la incertidumbre. ¿Cómo te preparas para gestionar bajo la incertidumbre? Leyendo. Mucho. No hay otra manera. Recomiéndanos un par de libros. Mis dos libros. Mis dos libros. Y mi blog. ¿Vale? No, vaya, hay muchos libros que te puedo... Pero no hay otra medicina. Observar. ¿Conoces The Art of Action? No. Te lo recomiendo. Luego lo comentamos. Pero bueno, os podría pasar libros de cómo gestionar la persuasión, de cómo ser el poder de la repetición, cómo llevar a cabo, cómo no ser un elefante de la cacharrería y llevar un proceso de transformación adecuado, ¿vale? Porque hay que pensar que detrás de todo esto hay personas. Vale. Entonces teníamos incertidumbre y frustración. Y frustración para mí es otro elemento fundamental, que es cómo mido el gap entre lo que yo quería y lo que yo he conseguido. ¿Vale? Y para mí eso es la frustración. Y para mí la frustración forma parte del kit. No es ni malo ni bueno. Yo creo que es más bueno que malo. Porque también me mide. Lo que pasa es que debo de saberla trabajar. Y debo de saberla gestionar. Y esto no es fácil. Porque el otro día, hace tiempo, hace poco tiempo, me viene una persona y me dice, es que a mí nadie me ha formado para gestionar la frustración. Y dice, a mí tampoco. Y dices, ya me gustaría que en la escuela me gestionasen y me formasen para cómo debo de actuar en función del grado de frustración. Sí, es que es un topic que en ventas es que no nos forman para esto. Pero es que es fundamental. Sí, totalmente. Es decir, aquí hay un tema que es ambición sana, entender y ser consciente, déjame decir, de tus límites, ¿vale? Y tener ganas también de mejorar, ¿vale? De mejorar. Y si yo creo que si tienes esas tres variables, pues evidentemente tienes una mirada a la frustración diferente. Yo creo que tienes una mirada más retadora, más ganadora y mucho menos perdedora. Y eso es importante. Porque en el mundo en el que estamos a día de hoy tenemos que aprender de lo que ganamos y tenemos que también aprender de lo que perdemos. A mí muchas veces me pasa, y se lo digo a la gente de mi equipo, le digo, es que a veces no disfruto ganando. Y a mí me gusta ganando ofertas, me encanta, evidentemente, imagínate, y que las hagamos bien, y que hay que tener siempre ilusión por todo esto. No se puede perder la ilusión en todo eso, ¿vale?
Pero cuando perdemos, lo que digo siempre, os lo quiero decir siempre, ¿por qué hemos perdido? Mira, hace poco hemos perdido una propuesta, un tender de, bueno, una solución de CRM, bueno, es igual, hemos ganado otras muchas, ¿vale? Pero digo, hay que mejorar el efecto wow. O sea, ese efecto wow tenemos que mejorarlo. Hay que ser más potentes en ese efecto wow de lo que hemos sido. Con lo cual, vamos a pensar que el siguiente lo vamos a tener el efecto wow. Entonces, el siguiente lo vamos a ganar. Evidentemente ya ganamos muchas, ¿eh? Gracias porque yo creo que nos va bien y Seidor es un referente en el mercado, en el sector y como yo digo, queremos ser el McKinsey de la pyme, ¿eh? Ese es mi propósito, ¿vale? Con TIT. Pero hay que mejorar el efecto wow. Y esa es mi convicción permanente. Porque el efecto wow es el que me hace entender más y mejor a los clientes. Porque si no lo tengo, es que no hay efecto wow. Y esos son 3 minutos. De abrir la ventana o de cerrarla. Entonces yo le dije a una gerente mía, digo, nos ha faltado el efecto wow en esta venta. ¿Y qué te dijo ella? ¿Está de acuerdo? Tiene razón. Sí, y le dije, hay que mejorar esto y tenemos que tenerlo para la siguiente. Dijo, tiene razón. Porque eso al final ataca a un ámbito que es muy importante cuando nosotros vendemos, ¿no? Que es también la parte emocional. Es decir, nuestras ventas no son 100% racionales, nunca lo son 100% racionales. Entonces, si yo soy capaz de, con ese efecto wow, tocar ese elemento irracional, que siempre está, y en mayor y cada vez más, porque es lo que yo digo que es el valor añadido nuestro y no es una venta por precio, eso es porque he conseguido ese efecto wow en la otra parte. Y ahí es donde yo creo que ámbito comercial debe de entender, oye, yo siempre que hablo con, no sé, o asesor o estoy con clientes o con comerciales míos o especialistas míos, digo, oye, no quiero que cuando vayamos a un cliente salgamos de esa reunión diciendo que nos vamos a ver de aquí 3 meses. Cagada. No me vale. Estamos Eso no muertos, me vale. Estamos muertos. Estamos muertos. De aquí 3 meses es adiós deal. Adiós deal. No hay nada detrás de ahí. No hay absolutamente nada detrás de ahí. O sea, lo que tenemos que hacer es preparar más y mejor la visita, o preparar más y mejor la llamada, o preparar más y mejor el servicio que estamos haciendo. O sea, igual que cuando estamos haciendo un servicio recurrente, debemos siempre estar permanentemente con él, ayudándole, diciéndole tal, manteniendo esa relación. ¿Por qué? Porque de esa manera él ve en nosotros un valor añadido y no ve algo, déjame decir, una commodity. Pero claro, eso es una mentalidad, de cambio de mucha gente. Y esto no es fácil. No es fácil. Y tiene que venir de la cultura de la empresa, tiene que venir desde arriba. No es fácil. Entonces ahí hay que estar siempre perseverando, hay que estar siempre impulsando, hay que estar siempre dinamizando, hay que estar convenciendo, hay que estar en muchas cosas. Y esto, bueno, son dinámicas que hay que ir cambiando y hay que ir, más que cambiando, hay que ir transformando. ¿Cómo te gusta la transformación? ¿Vale? Hay que ir elevando, ¿no? Porque para mí transformar al final tiene un hábito mucho más allá, ¿no? Volviendo un poco, ¿no? Porque estábamos hablando de la frustración, la resiliencia, el tal, y hemos acabado en el efecto wow, pero cuéntanos 2 tips súper rápidos de cómo tú ayudas a generar ese efecto wow. Pues, a ver, yo lo que digo es ámbito general, porque no puedo entrar a detalle, pero lo que digo es que el efecto wow tiene que tener mensajes muy claros de su negocio, debe de transmitir de una manera muy clara que entiendo su propuesta de valor. ¿Empatía? Empatía absoluta. Y debo de transmitir qué valor le voy a aportar para mejorar su propuesta de valor. En algo muy concreto. Ya pueda ser en un dashboard, ya pueda ser en una demo, ya pueda ser en un servicio concreto. En una llamada de cold calling. O en una llamada. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un mirroring, ¿no? Nosotros cuando hacemos llamadas en frío, que al final es una llamada difícil, ¿no? Y es donde sacamos la mayoría de las reuniones, tenemos todo el contexto de la empresa gracias a Combo, y el comercial siempre hace 3 preguntas, ¿no?
que cree que pueden tocar la fibra hablando de su empresa, ¿no? Entonces, oye, siempre que hablo con directores comerciales me dicen que o les ha bajado la tasa de conversión o están sufriendo para generar nuevo pipeline, o, oye, es que no hay manera de encontrar los teléfonos o los correos de la gente a la que estoy buscando, ¿no? ¿Algo de eso resuena en ti? Si nos dice que no, perfecto, nuestro producto no es para él. Como sabemos muy bien nuestro ICP, conocemos muy bien a los directores comerciales que atacamos, en la mayoría de las cosas, ostras, tal, perfecto, cuéntame, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo tal? ¿Cómo no sé qué? Y a partir de ahí vamos creando ese funnel. todo el funnel. ¿Ahí se podría mejorar algo, el efecto wow, en una llamada en frío? Yo creo que en una llamada en frío siempre se puede mejorar el efecto wow. Entendamos el efecto wow, son los 3 minutos que yo tengo de oro para explicarle y escucharle. O al revés, escucharle y explicarle. ¿Vale? Y tiene que ser muy condensado, porque no hay... Hay que aportar mucho valor en muy poco tiempo. ¿Vale? Con lo cual, no debo de hablar de elementos técnicos, sino debo de hablar de beneficios. No debo de hablar de mis soluciones, sino debo de hablar de sus dolores. Y sobre eso ya adecuar mi mensaje. Entonces, debo de ser un artista también, porque hay que ser un artista, porque muy poca gente tiene esa capacidad o esa facilidad para, a la vez que está escuchando, dinamizar su mensaje para adecuarlo y empatizar con el que tiene delante. ¿Vale? Y esto hay que trabajarlo. Yo creo que sí. O sea, yo creo que más que haya muy poca gente capaz, hay muy poca gente que sabe entrenar, ¿no?, en este modelo, y por lo tanto hay muy poca gente que lo haga bien. Porque no tiene coaches que le ayuden a poder evolucionar hacia su mejor versión. Exacto. ¿Vale? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es el gran qué, ¿eh? Es el gran qué de cómo debemos de hacer ese cambio de chip. Yo creo que tenemos que pensar siempre en el efecto wow. En una llamada, en diferentes formatos. Cuando yo estoy en una reunión presencial física o digital con un cliente, entender que mi propuesta de valor llama de una manera densa y de una manera compacta a ese efecto wow y que genera ese impacto, ¿no? De, ostras, esta gente me ha entendido, esta gente me sabe lo que a mí me duele, me ha escuchado y me lo está proponiendo de una manera fácil y sencilla. Conectamos, me entiende, la conexión me comprende, brutal. Con él voy a ganar esto. Correcto. Fíjate, y te he dicho 2 elementos que para mí son otros atributos importantes, ¿vale? La sencillez, de esto hablamos mucho en los libros, el libro de Organizaciones Azules o Liderazgo Azul, hablamos de que hay que ser sencillo, ¿no? Y simple, fácil, las cosas fáciles. Y porque yo creo una cosa, cuanto más complejo hacemos las cosas, menos líderes somos, menos capacidad de liderazgo tenemos. O sea, es inversamente proporcional. O sea, cuando yo me encuentro en una organización muy compleja, lo primero que pienso es que su liderazgo no es fuerte. Fíjate, esa es mi reflexión, ¿eh? Bueno, hay quien dice que, claro, que hacer un texto largo es fácil, ¿no? Si has de aportar valor en un texto enorme, pues es fácil, pero si has de aportar valor en 3 líneas, ahí es mucho más complicado. Ahí es mucho más complicado. Mira, y hay una frase que el otro día oí que me encanta. Me encanta, me encanta. Dice, y la escuché y no me la hago mía, porque no es mía. Dice, la IA es al cerebro como el avión es al pájaro. Una frase corta, pero que tiene un fondo brutal. Y eso para mí es simple y sencillo. Es simple y sencillo, pero le puedes estar dando vueltas un buen rato, ¿no? Pero tiene una... Igual que la otra frase que te decía, para mí un buen vendedor es aquel que aporta valor y dice verdades. Totalmente. El que aporta valor y dice verdades. No se inventa las cosas. Otra frase que a mí me gusta mucho, contundente, ¿vale? Como punto de referencia en el ámbito. Oye, comercial. Alfonso, y tenemos que ir cerrando ya, pero está siendo una conversación creo que muy interesante. Pero para ir acabando, básicamente, hemos hablado mucho de transformación digital, de la frustración, hemos hablado, yo creo que a nivel bastante holístico, como te gusta decir a ti, ¿no? de todo este sector. Cuéntanos, danos un consejo
¿no? Para todos los que estamos emprendiendo, vendiendo, tal, que tú creas que digas, mira, después de todos los años, la experiencia que tengo, este sería el consejo? Yo creo, a ver, yo lo que creo primero, a mí la gente que emprende, para mí, o sea, no tiene otro elemento que decir que chapó. Yo creo, en España, yo creo que faltan, a mí me gustaría que hubiera mucho más emprendimiento. Y no tanto emprendimiento a la hora de desarrollar ideas y empresas que también, sino el intraemprendimiento en la compañía. Yo creo que hay que creer en el propósito. Yo creo que lo fundamental para esto es que yo tengo que tener un propósito. Un propósito, oye, este es mi propósito, y impulsar o hacer todo lo posible para conseguir ese propósito que tú tienes. Creer en algo. Ayer estaba en una charla y me decían, Alfonso, es que nos gusta porque eres, como decían, explicas las cosas con pasión. Y yo, porque me gusta. Entonces, si tú montas un negocio, o tú has montado tu negocio, o yo el mío se ha ido con TIT que me gusta y lo vivo y quiero impulsarlo, ¿vale? Es porque creo en él, porque tengo un objetivo claro, un propósito claro de qué quiero hacer y qué quiero aportar. Y no quiero quedarme a medio camino, quiero conseguirlo. Con lo cual, lo primero es tener claro tu propósito de vida. Con lo que quieres desarrollar. Tú con Combo pues tienes clarísimo el propósito a donde quieres llegar. Pues, y eso te va a ayudar a trabajar 24/7. Es que a veces es difícil hacer esa combinatoria de, no, es que yo tengo mi vida personal y luego yo tengo mi vida profesional. Yo creo que cuando trabajas con propósito detrás, muy claro, yo creo que a mí las buenas ideas, a lo mejor me vienen un sábado por la mañana con mi familia, encantado. Claro. ¿Por qué no me vienen un jueves a las 4 de la tarde? ¿Por qué no? Porque el jueves a las 4 de la tarde estoy pensando en mi día a día, pero yo me tengo que abstraer de ese día a día para poder abordar, ¿vale? Con lo cual, yo creo que lo importante es tener un propósito, un objetivo, sobre el cual pelear y pelear con pasión. Muy buena, muy buena. De hecho, en Estados Unidos creo que en esto son bastante buenos, yo creo, ¿no? A los comerciales, por ejemplo, les decían, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer con la pasta que vas a ganar si si cumples todo tu target y tal y cual, ¿no? Con las comisiones, ¿no? O sea, a Filipinas, me voy a comprar un no sé qué, la casa, el no sé qué, tal. Vale, pues imprímete una foto, póntela delante del ordenador, ¿no? Y que la tengas ahí para ir mirándole a los ojos cuando, en plan, ostras, hago esta llamada, no la hago, me voy ya, no me voy, le tengo que mandar este correo. Oye, que Filipinas me está esperando. Oye, que la moto no sé cuándo me está esperando, ¿sabes? Y que te ayude a impulsar. Creo que es una fantástica manera, ¿no? para cerrar esta charla que hemos tenido. Y nada, por nuestra parte, encantados de haberte tenido. Me lo he pasado muy bien, he aprendido, o sea que mil gracias. Yo también. Estoy muy a gusto contigo, hablando un poco de lo que hacemos, de lo que veo y de cómo se puede cambiar las empresas, a las personas y en sí mismo pues al entorno para que sea mejor. O sea, como siempre digo, hay que hacer lo posible para conseguir nuestra mejor versión. Pues intentémoslo, no nos quedemos en el camino. Exacto. Que de eso ya hay mucho, intentémoslo siempre. Siempre. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Nos vemos en el siguiente episodio.